Bienvenidos a una transmisión más. Nuestro deseo es que las bendiciones de Dios les rodeen, los persigan, los alcancen. Este tema yo le puse el poder de la paz y vamos a ir a algunas escrituras, ¿verdad? Que hablan de la paz, que hablan del carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Yo había hecho algunos estudios de la palabra misericordia y en hebreo. Entonces un día estábamos en el penal y yo invité a un amigo a predicar en el ministerio carcelario, y él utilizó el libro del Éxodo en el capítulo 34, en el verso 6. Y entonces yo puse la versión hispana, pero en esta versión dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces, cuando él estaba hablando, el Señor es grande en misericordia y verdad, yo escuché la palabra Gesed. La palabra Gesed tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con uno de los atributos del carácter de nuestro Señor, ¿verdad? La palabra Gesed en el hebreo es bondad, amor, piedad, benignidad, benevolencia, clemencia. Y también descubrí la palabra Raham. Raham tiene que ver con un corazón compasivo, con piedad, con misericordia de manera natural. Es decir, cuando nosotros queremos agradar a Dios, queremos servirle a Dios, tiene que haber este corazón compasivo, misericordioso, y tiene que haber gratitud en nuestra vida. De hecho, la palabra Gesed tiene que ver con agradecimiento, estar agradecidos, ¿verdad? Porque Él nos dio la vida, entonces nuestra vida le pertenece. Nosotros administramos lo que Él nos da, ¿verdad? El tiempo y los recursos que Él pone en nuestra mano. Nuestra vida le pertenece totalmente, ¿verdad? Nada más que nosotros, pues, casi siempre, ¿verdad? Esta palabra también viene de benevolencia, benignidad, ¿verdad? Y la palabra benevolencia en el hebreo es tov, significa bueno, feliz, acertado, pleno, prosperado, en abundancia, contento, exitoso, benéfico. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para Dios de corazón, entonces entramos en esa benevolencia, ¿verdad? Porque lo hacemos con gratitud, lo hacemos de manera correcta, con la actitud correcta, ¿verdad? Con el espíritu correcto, y entonces nos sentimos así, acertados, plenos. Yo cada vez que salgo del Cerezo de Apodaca, del ministerio carcelario, entonces yo me siento así, muy pleno, muy contento siempre que salgo de ahí del ministerio. Entonces me he dado cuenta, ¿verdad?, que eso es cuando nosotros nos vinculamos con el espíritu correcto, con la actitud correcta, nos alineamos para que las bendiciones de Dios nos persigan, nos alcancen. Efesios 4:3, la versión Palabra de Dios para Todo, dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Entonces, la palabra vínculo en el griego es sundesmos y significa lazo, ligamento, unificador. Es una cadena, es un grillo de prisión, son grilletes. Entonces dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es con el vínculo de la paz. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por estar en esa unidad,
permitiendo que la paz los mantenga unidos. Entonces, por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz que lleva un poder sobrenatural que nos permite caminar con gratitud, con confianza, con esperanza, con una expectativa de que Dios va a intervenir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y aún en los hijos de nuestros hijos. Entonces es muy poderoso, ¿verdad? Que cuando nosotros descubrimos que servirle a Dios con gratitud, hacer algo en este tiempo que ha sido un tiempo difícil, que a todos nos desafió, en la contingencia que estamos viviendo, la pandemia. Yo creo, ¿verdad?, que fue algo que probó nuestro corazón y yo conocí que la paz de Dios nos lleva a ese vínculo, ¿verdad?, a esa ligadura, a estar así, enlazados, ligados, unificados, como una cadena, como un grillo de prisionero a la paz de Dios, ¿verdad? No debemos de permitir que nada nos hiera, que nada nos lastime. No debemos de permitir que nada cause alguna herida en nuestro corazón, ¿verdad? Si alguien por alguna razón nos sentimos ofendidos, heridos, pues inmediatamente tenemos que aplicar el amor de Dios, ¿verdad?, para sanar, para que no se rompa ese ligamento de paz, ¿verdad?, en nuestra vida. Romanos 16:20, la versión del pueblo de Dios, dice: el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Es lo que dice esta versión en Romanos 16:20. La paz es una herramienta muy poderosa, y Dios nos dice que debemos de tener ese vínculo, que debemos, como una cadena, que nada nos robe la paz. Cualquier situación, cualquier circunstancia, puede ser financiera, puede ser la economía, la salud, la familia. Tenemos que tener ese vínculo, ¿verdad? Tenemos que permanecer en esa paz, ¿verdad? En medio del proceso, en medio de la circunstancia difícil. Y entonces esa paz va a aplastar a Satanás, ¿verdad? Es una herramienta poderosa para aplastar a Satanás, ¿verdad? Y es uno de los atributos de nuestro Señor, ¿verdad? Y Pablo fue un modelo, un ejemplo de estar en paz en los procesos difíciles. Él padeció mucha persecución. Muchas de sus cartas fueron escritas en la cárcel, ¿verdad? Después de haber sido azotado, después traía marcas, porque los azotes eran con un látigo que tenía 13 puntas de plomo. Eran 13 látigos con puntas de plomo. Y entonces cada vez que daban azotes, eran 13 azotes, desgarraban el cuerpo, dejaban marcas, ¿verdad? Por eso él dice: yo traigo las marcas del Evangelio. Entonces es muy poderoso, ¿verdad?, que Pablo nos escriba estas cartas tan maravillosas, ¿verdad? En este pasaje, en el libro de Gálatas, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La versión del pueblo de Dios dice: hijitos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y Pablo era un padre para las iglesias que edificó, para los discípulos que levantó, para los pastores que sembró en cada iglesia, ¿verdad?, donde
donde él estuvo predicando, como Timoteo, como los diferentes pastores que Dios le permitió levantar en su ministerio. Y 1 Corintios capítulo 4, en el verso 15, la versión al día, porque dice: yo mismo os engendré por la enseñanza de la predicación, así dice la Biblia al día, pero dice: yo mismo he sido un padre espiritual a través de la enseñanza de la predicación. Entonces la predicación engendra, ¿verdad? Y Pablo engendró muchos hijos que dieron su vida por el evangelio, ¿verdad? Pablo los preparaba de tal manera que el don de fe actuaba en ellos, ¿verdad? Porque hay fe para recibir el perdón de pecados, hay fe para operar los dones como milagros, sanidades, pero hay una fe que se llama el don de fe que capacita a la persona para hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Milagros creativos, y también esa misma don de fe permite a la persona pasar sufrimiento, dolor, ¿verdad? Extremos. Es un poder que viene del cielo y opera ese don de fe y le permite a la persona pasar persecuciones, ¿verdad? Como en el caso de Pablo y de muchos de sus discípulos, ¿verdad? Me gustó esta versión, la versión sencilla. En Filipenses 1:22 al 24 dice: en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Imagínense esa, por ejemplo, la carta a los filipenses. Estaba preso en Filipos. Estaba preso y ellos estaban adorando en una prisión bajo tierra. Casi todos la mayoría padecieron martirio le llamaban catacumbas, ¿verdad? Y entonces ahí estaban ellos en esas prisiones en la tierra. Y entonces Pablo y Silas estaban adorando, ¿verdad? Y cantando al Señor. Entonces, cuando ellos estaban haciendo eso, vino un terremoto y se rompieron los candados, los cerrojos que tenían esas cárceles. Y el carcelero de Filipos, pensando que se habían ido y que le iban a exigir a él, ¿verdad? Con su vida él iba a pagar por haberse escapado los presos. Entonces él se iba a matar y Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y con el carcelero de Filipos comenzó la iglesia a los filipenses. Entonces, y Pablo dice, él ya había padecido muchas persecuciones, y entonces él deseaba estar con Cristo. Para mí morir es ganancia, dice, ¿verdad? Pero deseo estar con vosotros por amor, ¿verdad? Porque sé que me necesitan para ayudarlos a que crezcan en la fe, una fe que los llevaba a entregar su vida por el evangelio, ¿verdad? Entonces esto es muy poderoso, lo que Pablo nos enseña, nos instruye, y sobre todo en el desarrollo de los dones espirituales y del carácter, ¿verdad? En medio de la persecución, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos en una guerra económica, ¿verdad? A nivel mundial. Hay una guerra económica, ¿verdad? Y solamente Dios puede hacer milagros en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Les quiero leer 2 Corintios 12:15. Pablo expresa esto muy, muy poderoso, es la versión al día. Dice: para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien espiritual de ustedes. No importa qué, a juzgar por las apariencias, mientras más los amo,
menos me ama. Qué poderoso es. Me gustó esta versión. Dice: para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien espiritual de ustedes. No importa que al juzgar por las apariencias, mientras más los amo, menos me aman. Entonces, aunque yo os ame más, sea amado menos, dice la versión Reina Valera. Entonces, Pablo estaba totalmente seguro de la recompensa que él iba a recibir y de que para quién estaba haciendo la obra, ¿verdad? Pablo sabía que había sido llamado por el Señor y sabía que su recompensa era el galardón, ¿verdad?, de la justicia. Entonces, qué poderoso, ¿verdad?, que él pueda decirlo así. Entonces nosotros, cuando hacemos algo por la iglesia de Dios, es el huérfano, la viuda, el menesteroso, el desamparado, el que está en la cárcel, el que está enfermo, el que está necesitado. Cuando nosotros extendemos nuestras manos hacia esas personas, el que está en problemas de adicciones, en drogas, en alcoholismo, en inmoralidad, en prostitución, el que está cautivo, ¿verdad? El Señor vino a libertar a los cautivos y Él nos ha dado unción para romper esas ligaduras, ¿verdad? Yo mismo padecí alcoholismo, ¿verdad? Y Dios nos ha concedido liberar personas de alcoholismo, de drogadicción y entonces entonces aquí habla bien bonito, ¿verdad? De cómo esta versión dice: mientras los amo más, sea amado menos, ¿verdad? Porque él sabía que su pago, su recompensa, que la labor que él estaba haciendo tenía una recompensa mayor, ¿verdad? Así es que nosotros, de esa manera Pablo no se hería, ¿verdad? Lo dejaron, lo desampararon, muchas veces lo dejaron solo, y él decía, él no se hería, ¿verdad? Entonces, todos me han dejado así, ¿verdad? Si a Jesús lo dejaron sus discípulos, pues imagínense, ese es el modelo que hay, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para padecer. A las personas que nosotros servimos, lo hacemos para Dios, no para las personas, ¿verdad? Entonces nosotros, el amor incondicional hace eso, ¿verdad? El amor de Dios hace eso, que nosotros en nuestro corazón haya gratitud, ¿verdad? Hacia Dios por tomarnos en cuenta para servir en el ministerio, ¿verdad? Por habernos tenido por dignos para servir en el ministerio. Y entonces, así es que todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa poderosa. Y luego dice, así que en 1 Corintios 15:58 dice, esta es la versión Torres Amat: así que, amados hermanos míos, estad firmes, constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, que sabéis que vuestro trabajo no quedará sin recompensa delante del Señor. Aquí lo está hablando Pablo en la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, verso 58, dice que la obra del Señor no es en vano, no quedará sin recompensa. Todo lo que hacemos para el Señor, Él lo tiene en cuenta, Él lo escribe en el libro de la vida. Cada semilla que plantamos, cada vez que ayudamos a alguna persona, Él lo escribe en el libro de la vida. Y por eso dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino haced tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad? Entonces, es muy poderoso, ¿verdad? Que la palabra vaya alineándonos, dirigiéndonos, ¿verdad? Independientemente de la cultura donde estemos, independientemente de la situación que estemos viviendo, la palabra tiene poder para sustentar nuestra vida. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Así está escrito, ¿verdad?
Y está en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros confiamos en el Señor y perseveramos en sus pensamientos, en su palabra son sus pensamientos. Él inspiró sus pensamientos en los hombres, en apóstoles y profetas, y escribieron la Biblia. Los pensamientos de Dios están en la Biblia. Por eso dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nuestros pensamientos tienen que alinearse a la verdad escrita, a la Biblia, ¿verdad? Y entonces hay algo, la palabra nos va formando y nos va dando libertad en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? En nuestras generaciones. La palabra va alineándonos. Dice el Salmo 19, 165, escogí yo la versión Dios habla hoy. Dice: los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer. Nada los hace caer. Los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer. Entonces, es algo muy poderoso, ¿verdad? Que nos deleitemos practicando la palabra, ¿verdad? Porque no es de los oidores la justicia, la paz, sino de los hacedores. Tenemos que ser hacedores. Tenemos que ir modelando nuestra vida de acuerdo a la palabra, ¿verdad? La Biblia es un manual de vida, de conducta, de fe. Y hay cosas poderosas que suceden cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, esa capacidad, esa paz en medio de nuestras circunstancias, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Estoy seguro que Dios va a intervenir a través de su palabra en cada familia que nos esté escuchando, en cada matrimonio, en los hijos. Dios va a intervenir en las generaciones, en cada corazón de los que nos estén viendo. Dios va a intervenir en tu necesidad, en cada problema que haya. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible. Y Dios no rechaza un corazón que se humilla. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú te acercas a Dios con todo tu corazón, en cualquiera que sea tu necesidad, financiera, familiar, de salud, cualquier problema que haya, el Señor va a responder. Si tú le pides con todo tu corazón, Él te va a escuchar y va a obrar sobrenaturalmente en tu necesidad. Dios quiere que te acerques a través de esa fe. Dios quiere que le creas. Abre tu corazón a Jesucristo. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y reconozco que te he fallado, te he faltado. Reconozco que le he dado lugar a la vana manera de vivir. Pero necesito, Señor, que seas mi Salvador. Necesito que seas mi Señor. Necesito que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ábrele tu corazón, dile así con todo tu corazón, y el Señor te va a escuchar. Y va a ser algo poderoso, en tu vida, en tu familia, en tu generación. Me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Para que Dios intervenga en la necesidad que tú tienes, cualquiera que sea. Padre, en el nombre de Jesús, envío la palabra, Señor, ahí donde está. Señor, te pido que intervengas con milagros, con prodigios, con señales, Señor, en cada uno de los que están abriendo tu corazón a ti, Señor. Cualquiera que sea la necesidad en ese hogar, Señor, en esa familia, en ese matrimonio, en ese hijo, en ese niño, en ese joven, en esa jovencita. Señor, te pido que intervengas poderosamente, que seas tú obrando, Padre, de manera extraordinaria. Padre, abre los cielos. Yo desato milagros, Señor, en las finanzas, en la economía, Señor, en la provisión,
que se multiplique tu provisión en los hogares. Cada uno que ha abierto su corazón a ti, Señor. Te pido que hagas milagros en la provisión, en el sustento, Señor. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Así es que yo envío ese poder divino, Señor, para que toque cada corazón, cada familia, cada hogar. Y operes milagros, Señor. Tu palabra está escrita, dice que tú sufriste nuestras enfermedades. Tú llevaste nuestras dolencias y por tus llagas nosotros fuimos curados. Que son tus beneficios sanar todas nuestras dolencias, perdonar nuestra iniquidad, coronarnos con favores, con misericordias. Envío la palabra, Señor. Yo ruego que haya milagros, Señor. Que tu paz sea sobrenatural, Señor. Que tu paz llegue, Señor, en medio de estos procesos difíciles, Señor. Que tú seas aliviando toda inseguridad, toda zozobra, todo temor, toda incertidumbre. Que tu medicina, tu paz, Señor, sea poderosa para aplastar a Satanás. En cada hogar, Señor. En cada problema que hay, Señor, con los hijos, con los matrimonios, con las familias. Tú eres el Padre de huérfanos, protector de viudas, Señor. El desamparado, el menesteroso, Señor. Yo te pido que tú intervengas, Señor, en esos hogares que tienen problemas, Señor, con alcoholismo, drogadicción, Señor, con situaciones de inmoralidad, Padre. Rompe esa maldición y venga tus beneficios y tus bendiciones, Padre. Yo decreto, Señor, que la paz tuya va a sobreabundar, Señor, en estas familias, en estos corazones, en estas generaciones, Señor. Nosotros vamos a dejar esa herencia, una paz que solamente viene de ti, que solamente tú puedes dar, Señor Jesucristo. Envío esa paz, Señor, que traiga nuevas fuerzas a los corazones, a las familias, a las generaciones. Oro, Señor, para que hagas milagros, Señor, en la provisión, en la salud, en la familia, Señor. Padre, que veamos testimonios, que oigamos testimonios de lo que tú vas a hacer en cada hogar, en cada familia, en cada generación. Yo desato esas bendiciones, Señor. Que tu poder, Señor, se manifieste en cada corazón que te ha creído, Señor. Y que ellos puedan derrotar a través de esa paz, de esa seguridad, de esa esperanza, de esa confianza. Porque tú eres un Dios de toda esperanza en Él. Tú eres un Dios de toda esperanza en el creer. Tú eres el Dios que puede traer gozo en medio de la tribulación. Tú eres el Dios que puede traer la paz, la alegría, la gratitud a nuestro corazón en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Envío la palabra, Señor. Ruego que el poder tuyo se sienta en cada corazón de los que nos están viendo, escuchando, Padre. Haz milagros, Señor. Haz milagros, Padre. Envío la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer. Veo tu mano extendiéndose, Señor, porque está escrito que tu brazo no se ha cortado para obrar. Yo veo tu mano extendiéndose sobre esos corazones, sanando heridas, Señor, sanando corazones, sanando las familias, Señor. Veo tu mano así operando, trayendo esa paz, trayendo esa confianza, Señor, esa seguridad de que tú estás con nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, quita el terror que hay en el aire, Señor. Quita el miedo, quita las zozobras, Señor. Sé medicina para cada corazón, Señor, para cada familia. Sé la medicina, Señor. Oramos para que tú intervengas en todos los que se han enfermado, Señor. Que oigamos de tu gloria, Señor, de tus prodigios, de tus señales, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, muchas gracias. Un honor compartir la palabra con cada uno de los que nos están viendo. Oramos para que las bendiciones reposen en sus corazones, sea una semilla que traiga mucho fruto a la familia,
a cada corazón de los que nos están viendo, escuchando. Oramos para que la paz se multiplique de manera extraordinaria, para que Dios intervenga en ese conflicto, en esa situación, en esa adversidad, en esa circunstancia difícil. Oramos para que Dios intervenga, que Dios sorprenda con bendiciones y beneficios de lo alto sus vidas, sus corazones, sus familias. Amén. Abrazos, bendiciones, nos vemos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga abundantemente.